bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal IRBC. Recuerde suscribirse, activar la campanita y darle un like. Todos los momentos son apropiados para cantar al Señor, Así es. para adorar al Señor. Y este momento quisiera que tuviéramos un tiempo de adoración al Señor, dándole gracias por su infinita misericordia. Así que no sé si usted quiera cerrar sus ojos, si quiera arrodillarse, como usted quiera hacerlo ahí en su casa, le pido que nos acompañe en una oración en este momento. Amado Dios del cielo, tú que estás en todo lugar y que todo lo sabes, que eres bueno, que eres perfecto, que eres grande en misericordia. Estamos agradecidos contigo, Señor, por tu fidelidad en medio de esta crisis, en medio de este problema, Señor. Señor, sabemos que tú has sido fiel y que siempre lo serás, Señor. Sabemos que tú sigues sentado en tu trono, Señor, y que nada de esto ha salido de tu control, Señor. Dios mío, te doy gracias por cada familia de la iglesia de RMC. Te pido que las bendigas allí donde están, Señor, que bendigas a todos los niños, que bendigas a las madres, a los padres, Señor, a todos los que sean abuelos, Señor, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, Señor, sabemos que tú eres un Dios extraordinario, Señor, que tú eres un Dios que va más allá de lo inusual, va más allá de las cosas del diario, Señor, que lo que nosotros podemos ver no es lo que tú ves, Señor, sino que tú sabes el destino que tiene todo esto, Señor. Te pedimos que tomes el control de este momento en el nombre de Jesús.
Dios les bendiga. Les envío un cordial saludo a las familias de la Iglesia RMC, Reconciliando al Mundo con Cristo, como también a los amigos que nos acompañan a través de las plataformas de YouTube o Facebook. Este es un espacio para estudiar la palabra de Dios y para mirar qué el Señor tiene que decirnos respecto a los tiempos que estamos viviendo. Hoy quiero hablar bajo el tema titulado Nadie lo sabe. Y para eso quiero que me acompañe a hacer una lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a estar leyendo algunos versículos desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Este es un pasaje muy conocido, muy controversial, y quiero que hoy estemos considerando algunos aspectos respecto a este discurso. Antes de hacer la lectura, quiero que me acompañen en una oración, ahí donde se incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra es verdad, tu palabra es lámpara a nuestros pies que ilumina el camino por donde debemos andar. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú, que eres el inspirador de esta palabra, que eres el autor de esta palabra, seas hoy abriendo nuestro entendimiento y abriendo nuestro corazón, Señor, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a leer de la versión Reina Valera, Mateo 24, desde el verso 3 al 8, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Precisamente aquí en el Evangelio de Mateo donde encontramos las dos enseñanzas más extensas que dio el Señor Jesucristo. La del Sermón del Monte, también conocida como las bienaventuranzas, que el Señor dio más o menos a la mitad de su ministerio. Ustedes saben que el Señor Jesús tuvo un ministerio relativamente corto, de 3 años, desde que fue bautizado hasta su muerte, y más o menos al año y medio de ser bautizado, el Señor da esta enseñanza del Sermón del Monte. Esto nos lo cuenta Mateo en el capítulo 5, y ya hacia el final de su evangelio, Mateo lleva su narración acerca de las enseñanzas del Señor Jesucristo a su fin con el discurso del Monte de los Olivos. Aquí en el Monte de los Olivos, Jesús está hablando en privado con sus discípulos más cercanos, respondiéndoles acerca de una pregunta que ellos le han hecho. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, antes que nada quiero empezar por decir que estas enseñanzas de Cristo, donde nos habla de las señales del fin de los tiempos, es uno de los pasajes más maltratados, más malinterpretados de toda la Escritura. Por un lado están los que lo relegan casi a la irrelevancia al decir que todas estas palabras proféticas se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos invadieron Jerusalén y destruyeron el templo de los judíos. Entonces ellos afirman que estas palabras proféticas se cumplieron en su totalidad ahí, en el año 70 después de Cristo. Y obviamente si esto es así, entonces este pasaje no tocaría con los eventos que estamos viviendo actualmente. Y por otro lado,
Están los que parecen pensar que el periódico de hoy es la clave para entender las enseñanzas de Jesucristo. Y ellos andan recorriendo y buscando en todas las noticias, en la sección de guerras y rumores de guerras, en la sección de hambres, pestilencias y terremotos. Y por supuesto, pues siempre encuentran alguna noticia, algún reportaje que parece encajar con las profecías que el Señor Jesucristo nos da a través de este pasaje. Porque ellos piensan que el discurso del Monte de los Olivos es un gran rompecabezas donde trae oculto un código secreto que revela la respuesta a la pregunta que los discípulos estaban haciendo: ¿cuándo serán estas cosas? Y de ahí que de tanto en tanto se levante un falso profeta, surja un falso profeta afirmando que conoce exactamente cuándo será el retorno del Señor Jesucristo, cuándo será el cumplimiento de todas estas palabras. Pero preguntémonos hoy, ¿será posible que alguien sepa con exactitud cuándo será el cumplimiento de todas estas cosas? Miremos qué dice la palabra del Señor Jesús. Quiero que me acompañe al verso 36 de esta lectura. Dice la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Escuche bien lo que dice la palabra: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, hermanos, es evidente que el Señor no está tratando de darnos una forma de averiguar con precisión cuándo será su retorno o cuándo será el cumplimiento de estas profecías que estamos leyendo. Ni tampoco está tratando de asustarnos respecto a la terrible época de la tribulación, de la gran tribulación que precederán a su venida. Entonces nos preguntamos, entonces, ¿cuál es el asunto principal de este discurso del Monte de los Olivos? Y también podemos preguntarnos, ¿y qué de las señales que acabamos de leer? Porque aquí en la lectura que hicimos hay unas señales. ¿Qué nos indican esas señales? Bueno, volvamos a la lectura otra vez. Dice la palabra del Señor: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Oirán de guerra y de amenazas de guerra, pero que no panda el cúnico. Bueno, el Señor no lo dice así, eso lo digo yo. Dice: no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que todas esas cosas deben suceder, pero aún no es el fin, porque inmediatamente después una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. ¿Y Señor, ya es el fin? No. Esto solo será principio de dolores. Y la expresión aquí es dolores de parto. La Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Cuando una mujer va a dar a luz, a medida que se acerca al alumbramiento, los dolores de parto aumentan, crecen en frecuencia e intensidad. Quiere decir que cada vez sean con menos intervalos de tiempo y con mayor fuerza. Y vale la pena preguntarnos si estas señales antes mencionadas han ido creciendo, han ido aumentando en frecuencia e intensidad. Versículo 5 nos habla de engañadores. Dice: porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Bueno, yo creo que puedo afirmar sin temor a equivocarme que ese es un tiempo donde se ha visto mucha apostasía en medio de la iglesia, donde muchas doctrinas antibíblicas se han tomado como palabra de Dios en medio de las iglesias y donde muchos falsos profetas se han levantado.
En en el servicio pasado nos hablaban del carácter de los hombres en los últimos tiempos y decía que los hombres engañadores irían de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y creo que esto es una señal que estamos viviendo en nuestros tiempos. Aquellas personas que diluyen el evangelio, que dice la Biblia son verdaderamente lobos, pero se disfrazan de ovejas para mezclarse en medio de las ovejas a fin de destruirlas con herejías y filosofías engañadoras que han cambiado el mensaje del Evangelio de Jesucristo por traer un mensaje positivista, un pare de sufrir, presentar un mensaje triunfador, pero que deja afuera el mensaje de la cruz y que no hace alusión al pecado de ninguna manera. Entonces creo que eso es una señal que hemos visto con más fuerza en nuestros tiempos, la apostasía, los engañadores. Versículo 6, guerras y rumores de guerras. En el siglo pasado, la humanidad vio por primera vez las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial en 1914, la Segunda Guerra Mundial en el 1939, donde se estima que murieron alrededor de 55 a 60 millones de personas, donde casi 6 millones de judíos fueron asesinados de manera industrializada en campos de exterminio a lo largo de toda la Europa ocupada por la Alemania nazi. Y ni hablar de las armas de destrucción masiva que hoy poseen las diferentes potencias mundiales. Entonces, creo que esto también es una señal que en los últimos tiempos, en los últimos años, hemos visto aumentar en intensidad y en frecuencia. Versículo 7. Terremotos en diferentes partes del mundo. Se ha registrado un aumento en los últimos 100 años de la actividad sísmica en todo el planeta. Pestes y hambres. Bueno, en el momento de ser grabado este video estamos en un aislamiento obligatorio debido al virus del COVID-19. Si bien este no ha sido la pandemia más mortífera ni la primera, pues creo que todo esto también es señal de los últimos tiempos, como dice el Señor Jesucristo. Ahora, si bien estas señales han ido siendo más manifiestas cada vez, también hay que decir que una mujer cuando está en labores de parto, algunas mujeres pueden dar a luz en 1 hora, 2 horas, pero otras en mucho más, 10, 12 horas y hasta más. Entonces, ¿cuánto pueden mantenerse estas señales en el tiempo? Pues solo Dios lo sabe, ¿no? Sabemos que esas son señales del fin, pero aventurarnos a decir que el desenlace de todo esto será el próximo año, o en 2 años, o en 5 años, ya creo que sería entrar en un terreno peligroso, en un terreno que es la especulación y un terreno en el cual solo Dios conoce. Solo Dios conoce. La Biblia dice que el día y la hora del cumplimiento de estas cosas, solo Dios las conoce. Nos ha dado señales para que estemos prevenidos, pero no podemos entrar en el terreno de la especulación. Entonces, regresemos a nuestra pregunta. ¿Cuál es el asunto principal de este discurso? ¿Cuál es la enseñanza que Cristo quiere dejarnos a través de este pasaje? Pues bueno, la respuesta es que es un llamado extendido a todos sus discípulos a permanecer fieles hasta que Él vuelva. En lugar de responder a la pregunta de cuándo volverá, el Señor les cuenta 3 parábolas que cubren todas las posibilidades. Y yo quiero que la miremos rápidamente. Vaya al versículo 45 de Mateo 24. Dice la palabra del Señor:
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, en esta primera parábola yo quiero que analicemos lo siguiente. Dice la palabra del Señor que un señor puso sobre su casa a un siervo, ¿no? Y se fue. Y dice la Biblia que el siervo bueno, ¿cierto? El siervo bueno cumple las responsabilidades que su señor le ha puesto, aun cuando su señor no esté. Porque sabe que debe trabajar y debe cumplir sus tareas responsablemente, porque sabe que un día tendrá que dar cuentas. Y le dice que cuando el Señor regrese y vea a este siervo haciendo lo que le mandó, dice que lo premiará y que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, le pondrá en un lugar de honra. Ustedes saben que esto tipifica y nos habla del reino de los cielos, ¿no? Pero dice que si este siervo malo, ahora hace un contraste, ¿no? Dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mire lo que dice aquí. Dice que este siervo malo pensó en su corazón que el Señor aún tardaba en venir. Y pensando en esto, en este pensamiento motivado por la incredulidad, comenzó a vivir irresponsablemente. Comenzó a vivir pues sin ninguna restricción y libre de cualquier responsabilidad. Pero dice la Biblia que el Señor vino el día que éste no lo esperaba. Vino antes de lo que él pensaba, ¿no? Dice que vendrá el día que éste no lo espera. O sea que en este caso, y yo quiero que usted tenga en cuenta esto, en este caso la parábola nos enseña de que el Señor vino antes de lo que este siervo estaba esperando. Dice la Biblia en el libro de Hebreos 10:37, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El libro de Apocalipsis dice en varias partes, de aquí yo vengo pronto. O sea que la enseñanza de esta parábola es estar preparados para el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, yo quiero que usted me acompañe a la siguiente parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, porque quiero que miremos algo aquí y comparemos. Capítulo 25 sigue siendo el mismo relato. Dice la palabra del Señor, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, analicemos esta segunda parábola, ¿no? Aquí se nos habla de un esposo que llega tarde a la boda. Bueno, eso en nuestra cultura sería terrible, ¿no? Que a la medianoche todavía no llegara el esposo. Eh, Porque en nuestra cultura occidental, pues, el centro de los matrimonios es la novia, ¿no? Sabe que todos están a la expectativa de la novia, llegó la novia con el vestido blanco y las damas, la dama de honor y bueno, y el novio viene a ser, eh, bueno, un artefacto más de decoración. Eh, pero en la cultura oriental es diferente, ¿no? Es diferente. Después quizás tengamos oportunidad de hablar respecto a cómo eran las bodas orientales en ese tiempo. Pero aquí la Biblia nos dice que estas vírgenes que vienen siendo como unas damas de honor, ¿cierto? Tenían sus lámparas encendidas, pero ¿qué pasó? Dice el versículo 5 que tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Entonces, mire qué interesante ahora el Señor Jesús invierte el punto, porque en la primera parábola de los dos siervos se nos dice que el Señor llegó antes de lo que ese siervo esperaba que llegara, ¿no? Y aquí, en la segunda parábola, el esposo que viene siendo también el Señor Jesús, ¿no? Que tipifica al Señor Jesús, viene después de lo que ellas imaginaban, hasta el punto que de tanto esperarlo se quedaron dormidas y se acabó el aceite que tenían en las lámparas, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? O sea, nos enseña que debemos estar preparados, como en la parábola de los dos siervos, para un inminente regreso del Señor Jesucristo, como leíamos ahorita, que el que ha de venir no tardará, sino que vendrá pronto. Pero también la Biblia nos enseña de que debemos ser pacientes y esperar la venida del Señor Jesucristo. Que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo quiero que tú entiendas este contrapunto. En una de las parábolas el Señor nos habla de venir antes de lo que la gente espera y en el otro viene después de lo que la gente está esperando. Entonces el énfasis aquí no es cuándo vendrá el Señor. O sea, el Señor no le está dando una respuesta del cuándo a los discípulos, sino que la verdadera pregunta está es en el cómo nos va a encontrar cuando ocurra el regreso y el cumplimiento de estas profecías, ¿no? ¿Qué nos encontrará haciendo el Señor? Porque la Biblia dice que bienaventurado el siervo fiel al cual su Señor encuentre haciendo lo que le mandó a hacer. Y aquí se nos habla de unas damas de honor que estuvieron preparadas para cuando el Señor vino y de otras que no lo estuvieron. Entonces, el llamado aquí es una exhortación a ser fieles hasta que Él vuelva y a trabajar y a cumplir la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer. Yo he hablado con diferentes hermanos a través de los grupos para decirles, este no es un tiempo de vacaciones, este no es un tiempo para relajarnos, este es un tiempo para orar en familia, este es un tiempo para escudriñar la palabra de Dios, pero sobre todo este es un tiempo para aprovechar y evangelizar, un tiempo para aprovechar y predicar a otros el evangelio de salvación. Recuerdo que cuando todavía podíamos congregarnos, orábamos en los cultos de oración para que el Señor diera un tiempo en Semana Santa donde los corazones estuvieran dispuestos para recibir la palabra del Señor. Pues bien,
Ahora ha venido esto, este aislamiento obligatorio, esta situación difícil que estamos enfrentando, y quizás Dios tenga un propósito, tenga un significado para esta pandemia que está ocurriendo. Porque quizás ahora algunos corazones se dobleguen delante de la presencia de Dios, se acerquen delante de la presencia de Dios. Quizás algunos que han estado apartados quieran otra vez acercarse delante de la presencia de Dios. Y nosotros, como su pueblo, debemos seguir trabajando, debemos seguir cumpliendo la gran comisión que el Señor nos ha demandado, que es evangelizar y discipular para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Entonces ahí está el énfasis que el Señor Jesucristo está haciendo. No es el cuándo, el énfasis está en el cómo nos encuentre cuando todas estas cosas se cumplan. Es tiempo de seguir haciendo la labor que el Señor nos ha enviado. Espero que este corto mensaje haya sido de bendición para tu vida, que esa semilla que es la palabra de Dios hoy haya sido sembrada en tu corazón y dé fruto abundantemente. Te voy a invitar a que inclines tu rostro ahí donde estás y vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Amado Dios, gracias, Señor, por habernos permitido este momento. Señor, tu palabra siempre nos edifica, nos exhorta y nos edifica, Señor, y nos limpia. Señor, quiero orar por cada una de las personas que me está escuchando en este video, sean ya cristianas, Señor, o simplemente es la primera vez que escuchan al Señor quizás un mensaje como estos, pero quiero orar por ellos para que tú seas tocando la vida de cada uno de nosotros y seas guardándonos y ayudándonos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, gracias, Dios les bendiga, espero que nos sigan acompañando a través de los diferentes servicios. Es importante que estemos unidos en un solo propósito y en un solo corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos en la próxima. En un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti.
y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.